Ahora sí. ¿Qué pasa si no la graba? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no graba la clase? Nada, creo que nada. Ok, ahí está. Ese es el código, por favor, pueden ir ingresando. Un pequeño repasito, repaso de rutina. Uy, ok, faltan tres. Falta Marco, Laura y José Luis. Está descargando Marco, ok. Vamos a esperar un ratito a Marco que descargue su Kahoot, un minutito. Ok, ahí está, ahora sí. Están cuatro, faltaría Laura y José Luis. ¿Están ahí conectados? ¿Van a ser parte del repaso? Sí, sí, que mi internet está lento y no carga el Kahoot. Ah, ya, ok, ok. Sigue, sigue. Dar un poquito más. José Luis, ¿está por ahí? José Luis, Vela. Sí, 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 aquí estoy. ¿Sí? Ratito, por favor. Sí, Ya, sí. ya, ok. Está Laura. Está José Luis. ¿Qué falta? Hola, perdón. ¿Quién falta? José Luis falta. F. ¿Está instalando, no, José Luis? Ahí está. Están los seis. Ok, arrancamos. Se va la primerita. Mari Kay. Bien, nadie le puso Puma Marikey. Mierda.
3 le fallaron. Nadie puso de mochos a mochos. F. Puma. Bien, eso estaba fácil. Niña, extremadamente fácil. Mierda. Alá. Este no está tan fácil. Bien. Bien. Ramiro está que arde. Ahí son 2 por si acaso, la respuesta. Está el podio. Bien, cara. Bien, Ramiro. En fire. Vamos a dar resultados antes que me olvide. ¿Quién trae? Yo hubiera ganado, pero mi internet está lento. Bien. ¿En qué lugar quedó Laura tercera? No la vi. La última es que cuando yo quería apretar ya había pasado y me salía perdió. Es que mi internet está súper lento. Ah, niech. Ya no llegaba a ver ni siquiera la pregunta o la la respuesta. Sí, está muy lento el internet ahora. Y lo vamos a guardar y lo vamos a compartir. Listo, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Se acuerdan el otro día que estábamos haciendo esto a modo de práctica y de tema de normalización? Poníamos un ejemplo así, ¿no? Y a partir de ahí teníamos que realizar el diagrama de clases y normalizarlo y colocar las tablas que correspondan, ¿cierto? Obviamente con su normalización y con todos los campos, ¿no? El enunciado era: se necesita implementar una base de datos para registrar los vehículos y sus características de una autoventa, ¿cierto? Y en un diagrama o en un diseño inicial, nuestro diseño podría salir así, ¿no? La tabla autos con matrícula y los campos marca, modelo, color y precio. Pero cuando hacíamos el ejercicio, veíamos que necesitábamos separarlos en tablas aparte por el tema de la normalización. ¿Se recuerdan? Cierto, ¿no? Y a este de acá, para aumentarle un poco más a este ejemplo y que vaya tomando un poco de forma, a este ejemplo necesito también registrar qué tipo de auto es. Por ejemplo, ahí tengo registrado la matrícula, está bien, la marca, está en su tabla, modelo,
el color y precio. Y eso que precio más adelante vamos a ver que sale fuera de igual, pero por el momento lo vamos a dejar en ese lugar. Pero aquí no tengo un campo o un campo donde me diga qué tipo de vehículo es esto, si es un camión, si es un auto, si es una moto, etcétera, ¿no? Aquí por la marca y modelo, por el modelo quizás podemos darnos idea si es una vagoneta, si es una vagoneta, si es un auto, ¿cierto? Pero la idea de modificar este diseño es que también se puede dar en la vida real cuando están en un diseño en producción. Como le dije el otro día, no, el diseño perfecto de una base de datos quizás no exista, sino que ya cuando uno empieza a implementarlo en el SQL o empieza ya a programar en el lenguaje de programación que ustedes vayan a desarrollar, ahí uno se va dando cuenta de que faltan una que otra cosa, detalles, campos, falta normalizar alguna que otra tabla. Entonces la idea acá es de este diseño que podamos modificarlo, el que tenemos, y al mismo tiempo podamos también normalizarlo. Por ejemplo, lo que yo deseo ahora es, me olvidé, por decir, ya cuando estaba programando, nos dimos cuenta que faltaba un campo tipo de vehículo. Lo vamos a checar un poquito. Sí, me di cuenta que faltaba o que yo no tenía un campo donde yo pueda registrar ese valor, y en tipo de vehículo va a ser, vamos a abrir un nuevo acá. Vamos a traer esto acá. Esto sería así, matrícula tipo vehículo. Ya lo tenemos normalizado, ¿cierto? Lo tenemos normalizado. Está campo, ID marca, ID modelo, ID color, ID marca. ¿Cierto? Ahí en la matrícula. Darle datos aleatorios. El tipo de vehículo, esto va a ser auto, vagoneta, camión, puede haber otro auto, moto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los tipos de vehículos que puedan ir habiendo, incluso, qué sé yo, con el largo del tiempo podría haber helicópteros, aviones, avionetas, ¿no? Todo un montón, una gama de tipos de vehículos que puedan haber. Entonces la idea es que nos demos cuenta de que si estamos modificando nuestra base de datos sobre la marcha, también nos puede servir este ejemplo de guía. Aquí lo teníamos así, ¿no? Como ya son puros ID de los valores de esa otra tabla, esto quedaría así. Por decir, ahorita me estoy inventando datos, ¿no? Entonces la idea es poder visualizar si estos valores de esta tabla también, del que estamos adicionando o del que nos dimos cuenta que nos faltaba, si se van a repetir a lo largo del conforme se vayan ingresando registros. Aquí vemos que sí va a ser un campo repetitivo, ¿cierto? Se va a repetir n veces ese mismo valor, y como dijimos, la idea es de normalizarlo, llevarlo a una tabla que esté relacionado, y ahí poder incluir obviamente ese valor con su respectivo identificador o su ID, y quizás también se le puedan incluir muchos otros campos adicionales a esa tabla. Más adelante vamos a seguir adicionándole campos a esta tabla, porque no solamente quedan ahí con esos dos campitos sueltos ahí a lo largo del tiempo. Van a ver que vamos a necesitar incluirle otros campos, más que todo de control y verificación. ¿Ok? Acá vemos que este campo se repite, ¿cierto? El tipo de vehículo va a ser repetitivo. Este es
el diseño inicial que habíamos tenido. ¿Se acuerdan que acá teníamos matrícula y aquí estaba el campo pelado, ¿no? Marca, modelo, color, ¿cierto? Lo normalizamos, quedó así y en diferentes tablas y tenemos acá. Ahora, como este nuevo campo que hemos adicionado también vemos que va a repetir, entonces también aplicarle, corresponde aplicarle la regla esta de normalización que dijimos, ¿cierto? Que es la de, vamos a copiar esto acá, ¿cierto? ¿Por qué voy a crear? Porque al hacer mi ejercicio, mi borrador, mi prueba de escritorio, si quieren llamarle, ahí me doy cuenta de que van a haber valores repetidos a lo largo de ese campo, ¿cierto? Entonces, esta tabla la llamamos tipo vehículo. Y aquí le adicionamos su ID tipo B, le vamos a llamar, para saber qué tipo de vehículo, y su descripción de lo que queremos colocar, ¿cierto? Este va a ser su llave primaria. Cuando lo implementamos en SQL, van a ver que es una llave de tipo autoincrementable para facilitarnos las cosas. Y luego este campo lo relacionamos con la tabla de la cual estamos sacando la normalización, ¿cierto? De la cual estamos haciendo la referencia. Ahí, ¿cierto? Y colocamos su normalización. Vamos a... Recuerden que la... Uy, ¿dónde está que no lo puedo agarrar? Recuerden que la normalización tenemos que hacer un flujo de ida y vuelta, ¿cierto? Un auto puede tener, o un auto tiene, perdón, un registro de la tabla autos, le va a corresponder uno de la tabla de tipo de vehículo, ¿cierto? Una movilidad va a tener solamente un tipo de vehículo, ¿cierto? Un auto va a ser siempre un auto, un camión siempre va a ser un camión, etcétera. No va a tener dos tipos, si vale el término, pero sin embargo, un tipo de vehículo va a corresponder o le va a corresponder o un tipo de vehículo un tipo de vehículo, un registro de la tabla de vehículos le van a corresponder muchos autos, ¿cierto? Es decir, y acá fíjense, nuevamente vemos, ¿dónde está mi lapicero? Vemos que hay una relación de tipo 1 a muchos, ¿cierto? Porque de un lado va de 1 a 1 y el otro de 1 a muchos. Entonces la relación, por la regla que dijimos, del lado donde quedan los 1, ese campo, lo pasamos. Uy. No puedo escribir. Uy, no puedo escribir. No puedo escribir. Ahora sí. Al tener al haber adicionado esta nueva tabla y relacionarla con su tabla de mayor ponderancia, ¿no? Y hacemos los ejercicios en borrador que dijimos y hacemos el sentido de la relación, vemos que queda una relación de tipo 1 a muchos, ¿cierto? Y cuando sea de tipo de relación, el campo del lado donde quedan los unos, simplemente lo pasamos como una llave foránea a la tabla con la cual se está relacionando. Estos, por si acaso, todos son llaves foráneas. La vamos a marcar con otro color.
No, no se distingue, ¿no? Ahí. Todas están así con este colorcito naranjita porque estamos simbolizando de que son llaves foráneas, ¿cierto? Está pasando la llave primary key, físicamente pasa y igual así se lo implementa a la tabla en SQL Server, ¿cierto? Hasta ahí de eso ya no queda ninguna duda, creo, ¿no? Todo, No, no, ingeniero. ninguna, ¿no? Ninguna. No. Más claro que el piraí. Mm. Ok. Entonces hasta ahí ya estamos todo, todo ok con las relaciones de uno a muchos. Y la idea con este ejercicio, lo que quería era mostrarle de que modificándolo la tabla que ya tenemos, puede ser que esta tabla tenga ya muchísimos registros y sobre la marcha vamos igual a ver cuando estemos en el lenguaje de programación, realizar el mismo ejercicio, pero ya haciéndolo desde un punto de vista de programación, van a ver de que vale la pena nomás sentarse y dedicarle su tiempo al diagrama de base de datos borrador antes de empezar a implementarlo, porque después es un dolor de cabeza empezar a modificar todo desde el lado de la programación y del lado de base de datos. Y no es por el tipo de lenguaje ni el motor de base de datos. Cualquier lenguaje de programación o cualquier motor de base de datos que estén utilizando y hagan modificaciones sobre la marcha, va a ser un dolor de cabeza modificarlo luego todo, ¿no? Porque si ya está con datos introducidos y todo eso, entonces se la dedico. Y si fue errores de diseño de uno mismo como ingeniero, ahí ni siquiera hay cómo cobrarle nada al cliente. Jefa. Jefe. Ahí ya es trabajar gratis uno mismo. ¿Se acuerdan el otro día que habíamos, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio a modo también de que ustedes puedan hacerlo? ¿Se acuerdan que el otro día quedamos de que este examen práctico ya no lo íbamos a hacer como examen, ¿no? Es porque habían bastantes actividades las que habíamos hecho en el hito 2. Y lo que vamos a hacer es ir resolviéndolo por lo menos uno por clase aquí entre todos, ¿ok? Y eran ejercicios así bastante simples como este de acá que les di, ¿no? Yo les daba el enunciado así y ustedes tenían que hacer prácticamente este modelo o este diseño de acá, ¿cierto? De la tabla principal con todos sus campos normalizados, ¿cierto? ¿Se entiende lo que había que hacer ahí, no? Fíjense, todos los ejemplos eran, o todos los ejercicios exactamente iguales. Todos son de relación uno a mucho. La idea era de que para que ustedes mismos lo practiquen. Pero como les digo, vamos a hacer una dinámica donde uno de ustedes al azar, aquí y ahora, lo van a hacer el diseñito y ahí en un lápiz y papel y lo mandan al grupo de WhatsApp y aquí mismo lo revisamos y lo analizamos así rapidito. Para eso, para ver quién lo realiza. ¿Eso para ahorita? Sí, sí, ahorita. Jefe. No traje cuaderno. No importa, vamos a ver quién sale al azar acá. O sea, el que sale lo hace. Sí, el que sale de aquí de esta ruleta lo hace. ¿Ok? Ay, tampoco no quiero hacerlo. A ver, vamos a ver si están todos acá para que no salga. Estamos todos. Pero Están menos todos. Kevin. Menos Kevin, ¿cierto? Creo, no entró, ¿no? Entró Kevin. Kevin está. Sí, estamos todos entonces. Sí, ¿no? Sí. Está Augusto, Kevin, Gabriel, Laura, Marco, Ramiro. ¿Ok? Entonces. Es tener mucha mala suerte. La idea ahorita vamos a lanzarlo, esto lo voy a grabar, a ver, para que quede para mi estado. El que salga el ganador, vamos a ver quién. Ay, gracias. No, papu.
Trae tu cuaderno. Estás ahora, está, ¿no? Sí, señor. Fue el feliz ganador. Ok. Entonces, miren, les muestro acá lo que tiene que hacer. Este es el ejercicio. Está la tabla médico. Son los campos, como quedaría. Si quieren, le ayudo un poco. Le vamos a hacer la base. Como decía el técnico de la selección, la base está, ¿no? Exactamente más o menos similar a esto de acá. Están los campos. Y usted lo que tiene que hacer es, a partir de ahí, realizar su diagrama de clases con identificar primero cuáles son los campos que puede normalizar de ahí de eso. De ahí son dos, quedarían aquí tres tablas en este campo, en este diseño, ¿cierto? Lo voy a hacer lo más difícil, para que vea que soy bueno. Ahí está. ¿Ok? Lo puedo hacer ahorita en 5 minutitos y la pasan la foto del grupo de WhatsApp y aquí ahorita la analizamos y la vemos. De ahí tendríamos que sacar, a ver. Todos pueden hacerla si quieren a eh, modo de practicar. Es súper cortísimo. Son de aquí uno, quedan tres tablas. dos. A lo que veo son 3 foreign. 3 Correcto, ¿Sí no va? correcto. Ah, sí, maldito. Ya mentalmente uno lo va viendo, ¿no? La experiencia, ñe. Claro. No, después, a ver, cuando empiecen a hacer, después mentalmente lo van a hacer o se van a dar cuenta al tiro si está bien o está mal. Que la idea ahorita es que le haga su diseñito, lo normalice y le ponga ahí los tres o los dos, las dos tablas que corresponden. Puede hacerlo. Esto yo lo hago, este ejercicio de acá, a modo didáctico, ¿cierto? Ya con la práctica, con la experiencia, ya ahí lo visualizan al tiro, se dan cuenta cuál va a ir en una tabla, cuál no, ¿no? José Luis, ¿está ahí? ¿Lo está haciendo? O si alguien quiere hacerlo también y le gana por 99 puntos. Hola, hola, hola. José Luis. Se hizo el Bobby. Se hizo el Bobby. José Luis, ya detectamos a alguien que pone la cámara, la conexión. Me dijo a mí, ingeniero. Sí, sí, sí. Ah, porque Ganas. escuché Jorge Luis. ¿Cómo? Escuché Jorge Luis. No está. Ah, AEF. ¿no está Jorge? No sé qué sí. Lo hacemos de nuevo entonces. Ay, no. Ahí está Jorge. Que no estaba ya de nuevo. A ver. Justo, Ramiro, Laura, Ariel, José Luis, Marco, André. ¿Hay alguien más que falte? Nadie más, ¿no? Ahí va. Ahora sí. Mi. Ahí está Ramiro. Ay, me asusté. Vamos, papu. Vos podés. Soy daltónico. No trajo su lente de contacto hoy. Ahí está, mire, Ramiro. Está facilín. Ya le hice lo más difícil. Ya en un momento lo hago. ¿Sí? Sí.
Métale, métale. Si alguien quiere igual ir haciéndolo, igual lo pasa y lo revisamos ahorita mismo ahí. O si no, lo volvemos a sortear de nuevo. Se lo coloco el enunciado ahí para que lo pueda ver. Mientras quiero... Uy, ¿qué es eso? Aquí está. Ahorita que nos mande Ramiro, ahorita vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con la normalización, con las relaciones de muchos a muchos, ¿ok? Para ir ya entrando, porque creo que esta parte ya está bien clara, la de uno a muchos. Todos han instalado ya el SQL y el C Sharp en su máquina. Bueno, Laura sí creo que está con problemas, ¿no? De su compu. Sí, ingeniero. Después todos los demás. Pero ya lo tengo instalado. Lo tienen instalados, sí, los dos, el SQL y el C Sharp. ¿Visual? Sí, el Visual. Ah, sí, sí. Lo tengo en mi laptop, solamente que la pantalla está grisada y negra. Vamos a tener que hacer una conexión de la portátil al celular. De ahí Gabriel, José Luis, Kevin, Marco, Augusto, ¿lo tienen instalado? Ramiro también. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Ok. Para que vamos haciendo esa práctica también en el lenguaje de programación y para que vean que tiene nomás su diferencia hacer la implementación, no solamente implementarlo en SQL, ¿cierto? O en cualquier motor de base de datos, sino que también esa base de datos tiene que servir para algo, ¿no? Y ese algo es la base de cualquier sistema de gestión o de información. No precisamente tiene que ser un sistema para un negocio de compra-venta, puede ser, por ejemplo, las petroleras, todo esto almacenan los datos de pozos de perforación, todo eso lo van almacenando en una base de datos, los gráficos, imágenes, todo eso lo van almacenando, ¿cierto? Entonces sirve para cualquier tipo, todo lo que, en realidad todo se tiene que almacenar en una base de datos, ¿no? Su Google Drive también es una base de datos de otro tipo, orientada a gestionar archivos, pero también es una base de información, ¿cierto? WhatsApp mismo es una base de datos, ¿cierto? Está, porque se guarda información, todos los lugares donde se guarda información es una base de datos, ¿cierto? Muy aparte si es información de ocio y entretenimiento, si es información comercial, si es de negocio, el dato es dato y se almacena, ¿cierto? Donde queda almacenado va a ser una base de datos, una base de información. ¿Cómo le fue, Ramiro? Ya terminé, lo voy a enviar al grupo. Ya, mándelo a ver. Se está jugando la nota todo el semestre. Dice André que sigue con el problema del SQL.
Ah, Marco, estaba el otro día viendo con él. ¿No lo vio Marco el videíto ese que puse ahí al Classroom de instalación de SQL? Puse uno, ¿no? A ver. Una guía de instalación. ¿Dónde está? Ah, aquí está instalación de SQL Server y ahí le puse la carpeta de instaladores. ¿Qué dice Marco? Le sigue dando el problema. Más tardecito lo contacto, Marco, y lo podemos ver. Lo que pasa es que después de esta clase tengo otra clase con lo de informática médica que estaba mal la planilla ahí. Y ahí lo vemos. No, en este caso del SQL no hay problema de que sea una versión estándar o enterprise. Igual lo debe poder instalar. A ver, vamos a ver. Ya lo envié, ingeniero. Ya, a ver, estoy viendo por acá. Aquí lo vamos a descargar para poderlo visualizar. Permitiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo visualizar? Aquí está. ¿Qué dice el público? El público en general. Vamos a lanzarlo. Le faltó ahí uno, el de sexo. ¿El cual? Para mí, digamos. Ujú. Le faltó un foreign key, donde dice sexo. Ahí. Según yo. Ujú. Ya está bien. Acá está. ¿En dónde me dice? A ver, para marcarlo. Sexo. Pero igual está bien. Ujú. Le falta algo. Cualquier cosa. Alguito le falta. Ah, A ver. Dos cosas. Bueno, en el tema del sexo, que solamente van a ser hombre y mujer, como le dije en alguna oportunidad, ahí no vale mucho la pena crear una tabla, porque solamente va a ser una tabla con dos valores que no van a cambiar nunca en el tiempo. entonces en la nacionalidad, sí, tiene hartas Sí, nacionalidades. nacionalidad, sí. Ahí van a haber Español. montoneras de nacionalidades, ¿cierto? Incluso en Europa, en todos los países de la ex Unión Soviética, todos los días creo se crean países, así que igual nuestro sistema debería soportar de que se vayan creando cualquier país o cualquier nacionalidad que vaya a aparecer, ¿cierto? Y en el tema normalizado está correcto, especialidad y nacionalidad está perfectísimo. Solamente que aquí le falta algo y aquí le falta algo también. Lo vamos a colocar aquí al lado. Uy, ¿qué pasó? Perdí el control. Vamos a venirnos aquí a nuestro diseño. Lo vamos a copiar acá. Ash. Ok, este es el diseño.
que hizo Ramiro, que está relativamente muy bien. Él hizo médico y también, vamos a colocar acá, está la tabla especialidad y nacionalidad, ¿cierto? Ahí está perfectísimo porque inclusive sin hacer el ejercicio ese es del que les he estado mostrando en Excel, ¿cierto? Sin hacer ese, ahí ya uno se da cuenta de que nacionalidades van a ser altísimas y especialidades un montón, ¿cierto? Entonces está perfectamente relacionado. Esto lo vamos, perdón, las dos tablas están ok, están perfectas. Y aquí en especialidad, Ramiro colocó también el ID de especialidad, lo cual está muy bien. Y colocó el nombre de la especialidad, lo cual también está muy bien. Acá lo que le faltó en esta tabla a Ramiro, y es algo muy importante que nunca, nunca se vayan a olvidar, es el tema de marcar siempre los campos primary key. ¿Ok? Recuerden que esto es como un plano arquitectónico, esto o ustedes mismos lo pueden implementar o se lo mandan a otra persona, y la persona que es especialista en traspasar el diagrama a un motor de base de datos, va a ver que aquí no hay marcado ningún campo primario, entonces él lo va a crear su tabla físicamente en el SQL, en Oracle, en el motor que sea, sin un primary key, ¿cierto? Obviamente que seguramente se va a dar al tiro cuenta y le va a decir aquí faltó, ah sí, verdad, me equivoqué, ¿cierto? Pero como les digo, es primordial y requisito siempre marcar todas las partes del diagrama. Ok, entonces ahí le faltó, en esta tabla simplemente le faltó marcar el campo primary key. Vamos a nacionalidad. Uy, ¿qué pasó? Acá. Aquí puso código de nacionalidad o ID nacionalidad, lo cual está perfecto. Pero aquí le faltó algo. ¿Qué le faltó ahí? Si alguien se da cuenta. La descripción de qué nacionalidad. Correcto, correctísimo, eso le faltó, porque si no, no hay, aquí va a registrar el código, no va a registrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no está registrando la nacionalidad argentino, boliviano, brasilero, mexicano, nada de eso, ¿cierto? La descripción o nombre de nacionalidad o un nombre descriptivo para ese campo, ¿cierto? Y también aquí lo que le faltó fue marcar el primary key, tiene que estar marcado sí o sí en una, ¿cómo se llama? En una tabla. Uy. Ok. Hasta ahí está bien. Bueno, hasta ahí le faltó el campo de descripción y marcar también el campo de código de nacionalidad. Vamos a la tabla de médico. Aquí en la tabla de médico, ahí de entrada le faltó algo. Fíjense, comparen el enunciado del ejercicio con los campos que tienen. La La matrícula. matrícula. La matrícula, ¿no? Le faltó la matrícula y es matrícula y ese viene a ser nuestro campo primary key para esa tabla, ¿cierto? Con el cual va a ser la tabla principal. Luego está el nombre, está correcto, apellidos, está correctísimo, está la edad. Y el sexo que dijimos que no vale la pena crearle una tabla aparte. Si nos vamos a la letra muerta, al concepto, sí deberíamos crear una tablita ahí y poner que esté registrado hombre, mujer, masculino, femenino, qué sé yo, cualquiera hacer la descripción. Pero como les digo, por dos campos, por dos valores, no vale la pena crearle una tabla, ¿cierto? Ahora, acá. Aquí, déjenme bajarlo esto. Si bien está indicado acá especialidad y nacionalidad, pero eso es del enunciado inicial, ¿cierto? La idea es de que una vez tenga yo mi diagrama, pueda plasmarlo ya como corresponde. Acá, ahí, ¿qué debería ir según lo que dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan?
Ahí, Tiene que ir el código nacionalidad y el ID especialidad. correcto, correctísimo, Me fíjense. ganó. Por el tema de la normalización y de la cardinalidad, ¿cierto? Entonces acá, déjenme quitar esto. Cuando hacemos este tipo de modelamiento, decimos el campo primary key de estas tablas que hemos normalizado o separado, pasan como llave foreign key o llave foránea, ahí, especialidad y código nacionalidad, ¿cierto? Pasan como llave foránea a la tabla de la cual la hemos desprendido. Y como dijimos, obviamente tiene que estar marcado si es llave foránea, llave o primary key o foreign key. Y aquí nosotros lo vamos a representar con color naranjita para indicar de que estas llaves están saliendo o son foráneas, ¿cierto? Y falta el tema de la cardinalidad. Déjenme copiar esto de por acá. Ahí, lo cual Ramiro colocó una especialidad. La pueden... aquí. Un médico puede tener... Vamos a simular que solamente puede tener una especialidad, ¿ok? En el mundo real podrían tener 2 o 3 especialidades, pero vamos a hacer de cuenta para no complicarla todavía, de que solamente va a tener un médico una especialidad. Hasta ahí está correcto. Pero una especialidad, un valor de la tabla especialidad le puede corresponder a muchos médicos, ¿cierto? Juan puede ser cardiólogo, Pedro cardiólogo, María pediatra, José cardiólogo, etcétera, etcétera. Siempre se va a ir repitiendo, ¿cierto? Y aquí hay una relación de tipo 1 a muchos. Entonces del lado donde queda el 1, dijimos la llave primaria pasa como foreign key, ¿cierto? Lo mismo se repite para acá, para el otro lado. Es exactamente el mismo escenario. Un médico, aquí volvemos otra vez al tema de la nacionalidad, ¿cierto? Que ya lo vimos en la anterior clase. Un médico tiene una nacionalidad, suponiendo de que solamente sea una. Y una nacionalidad un valor de la tabla nacionalidad le van a corresponder a muchos médicos, ¿cierto? Vamos a borrar. Uy, ¿dónde está mi tabla de esto? Uy. Borrador, borrador, borrador. Aquí está. ¿Cierto? Así debería quedar inicialmente nuestro diseño para este enunciado, ¿cierto? Como vemos, Ramiro lo hizo regularmente bien, bien diría yo. Solamente que le faltaría aquí afinar en esos detalles, ¿no, Ramiro? De marcar los campos primarios, de que en la tabla de la cual usted desprendió, coloque los nombres de las llaves primarias y las identifique como foreign key, ¿cierto? Vamos a hacerlo eso ahí, vamos a dejarlo con su ejemplo de Ramiro. ¿Ok? Si nosotros hacemos o empezamos a implementar este sistema, funcionaría hasta cierto punto, hasta que aparezca un médico que tiene muchas nacionalidades o un médico que tiene más de una especialidad, ¿cierto? Ahí ya se colgó nuestro sistema. Stack Overflow va a salir pantalla azul de Windows, ¿cierto? Aquí habría, si no lo analizamos o no lo visualizamos esto desde el principio de que un médico o una persona puede tener muchas nacionalidades
o en el caso de un profesional puede tener bastantes especialidades. Pues esto no solo se aplica a un médico, ¿no? Sino a cualquier profesión puede tener muchas especialidades, ¿cierto? Si no lo visualizamos eso desde el principio, el momento de implementar y rehacer el sistema va a ser complicado. Y ese rehacer, como les digo, como fue un error de nosotros como ingenieros del sistema, prácticamente a la hora, si hablamos en términos monetarios y de cobrar, tendríamos que bancárnosla nosotros, ¿no? Porque no fue error del cliente de habernos dado mal los datos, sino fue mala interpretación de nosotros de analizar el sistema, ¿no? Por eso se llama el nombre analista de sistema o analista de base de datos, ¿no? Este diagrama, si lo implementan, como les digo, va a funcionar perfecto hasta el día que venga una persona y tenga 2 nacionalidades, 3 o 3 especialidades, y ahí sonamos, chao sistema. No chao, ¿no? Sino a reimplementarlo de nuevo todo, que fue el caso que vimos en la anterior clase, ¿no? Con el tema de los alumnos, ¿no? Y vimos, y justamente analizamos un caso similar que era el de alumno nacionalidad, prácticamente el mismo, donde al haber una persona que tenga bastantes nacionalidades y una nacionalidad C le corresponden a muchos alumnos, vimos, ¿no? De que entramos en el escenario donde ambos extremos quedan de 1 a n y de 1 a n, es decir, de muchos a muchos. Cuando se presenta esa situación, lo que se hace automáticamente es crear una tabla intermedia donde se van a almacenar o donde van a caer o donde van a converger todos los datos relacionados que corresponden de muchos a muchos, ¿cierto? Hicimos el ejercicio el otro día, creo, no me recuerdo en Excel, no lo tengo por acá, pero lo hicimos, ¿no? Lo mismo sucedería para este caso de acá. Fíjense que estamos prácticamente en el... Vamos a copiarlo. Y vamos a aprovechar este mismo ejemplo para acá. Vamos a borrar esto y vamos a borrar eso. Esto también vamos a borrar eso. Ok. Vamos a aprovechar este mismo ejercicio porque aquí pueden salir, de esta misma tabla pueden salir o saldrían otras relaciones de muchos a muchos, ¿cierto? Esto lo vamos a traer para acá. Y esto lo vamos a traer por acá. Mientras más lejos, mejor. Ok, aquí vamos a borrar nuestro diseño. Ok. Este no es un diseño que esté mal, no está mal, no está bueno, solamente que en algún momento no nos va a ser suficiente para los escenarios, como dijimos, ¿no? Este es un diseño hecho por los de la Gabriel. Ahora, los de la Unifran se dieron cuenta de que ese diseño estaba mal y que no podía soportar para un médico que tenga muchas nacionalidades o muchas especialidades, ¿cierto? Volvemos a rediseñar el problema o analizarlo nuevamente, analizar el sistema o la situación, el requerimiento, y volvemos a ver qué pasó acá. Un médico, sí, en algún momento un médico puede tener muchas nacionalidades, ¿cierto? Puede ser que tenga, aquí es donde viene lo que hablábamos el otro día, no me recuerdo si fue Augusto justamente que hacía el comentario, ¿no? De donde algunas nomenclaturas las coloca así, ¿cierto? Que también puede servir para, o ayuda para darse más cuenta, ¿no? Un médico tiene una o muchas nacionalidades, ¿cierto? Pero, y además, una nacionalidad
le corresponden o le pueden corresponder. Aquí lo vamos a hacer. A uno o muchos médicos, ¿cierto? Porque en la práctica, en la vida real, se puede dar, sí, obviamente que se puede dar que tengan bastantes nacionalidades. Un médico puede tener una o muchas nacionalidades y una nacionalidad le puede corresponder a uno o muchos médicos. Entonces, ahí vemos de que esta relación entre estas dos tablas, hay una relación de muchos a muchos. Entonces, cuando hay una relación de muchos a muchos, ¿qué dijimos que se hace? Se crea entre ellos dos una tabla intermedia. Vamos a borrar esto. Se crea, y esto se crea físicamente en el SQL, se crea físicamente una tabla intermedia donde automáticamente a esa tabla pasan los campos primary key de ambas tablas. Es decir, acá pasaría matrícula y código de nacionalidad, ¿cierto? De cajón pasan directo, sin mucha vuelta que darle ni nada que analizar. Los primary key pasan directo ahí, ¿ok? Y pasan como llave foreign key, llave foránea, déjenme por acá, lo vamos a marcar ahí, ¿cierto? Obviamente aquí se coloca una flecha que indica relación, y esa relación entre las dos tablas, ¿cierto? Y a la tabla le ponemos un nombre, porque no puede quedar una tabla vacía o hueca o sin nombre, ¿cierto? Y como le dije, generalmente se les pone de nombre el nombre de las dos tablas para indicar de que hay una relación médico-nacionalidad. Aquí lo vamos a quitar. ¿Cierto? Con eso quedaría creamos nuestra nueva tabla de relación médico-nacionalidad y van de cajón nuestras dos llaves primary key. Lo mismo pasaría para el escenario de este otro lado. Un médico puede tener una o muchas relaciones. Perdón, un médico puede tener una o muchas especialidades. Y una especialidad le puede corresponder a uno o muchos. Uno o muchos médicos, ¿cierto? Ahí esto lo vamos a borrar. Borrador. Y lapicito, ¿cierto? Un médico puede tener una o muchas especialidades y una especialidad le pueden corresponder a uno o muchos médicos. Igual nos encontramos en una situación de una relación de muchos a muchos. ¿Qué se hace? Que cuando digo que tenemos eso directo, sin mucho que pensar, sin mucho que analizar, es una regla de oro, eso prácticamente en el diseño de base de datos. El orden lo podemos poner arriba, abajo, no interesa, la cosa es de que a través de una relación nosotros podamos indicar de que están esas tablas conectadas, ¿cierto? Acá, ¿qué se hace cuando hay una relación muchos a muchos? El campo primary key de ambas tablas que se están Vuelve foreign key. relacionando se vuelven foreign key de entrada directa. Matrícula, ID, especialidad, ¿cierto? Y el nombre de la tabla, especialidad, ¿cierto? Y con eso
indicamos de que gráficamente en un modelo de base de datos, ahora sí este diseño de base de datos soportaría de que a la hora que esté registrando, si se presenta el caso de que tenga varias nacionalidades o varias especialidades, con seguridad de que este diseño o el sistema que esté implementado con este diseño, 101% de que va a soportar eso y no va a tener que realizar ninguna modificación, ni va a tener que estar preocupándose de hacer un trabajo gratis sin cobrar, ¿no? Acá fíjense, vamos a ver cómo ha ido evolucionando nuestro diseñito que en un principio parecía inocente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a crearlo. Principio. Matrícula, nombre, apellidos, sexo, especialidad, nación. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva para ver cómo ha ido evolucionando nuestro diseño, ¿ok? Tengo. ¿Dónde está? Este. Acá. Ah. Ok. Y el enunciado lo vamos a copiar acá también. Ok. El requerimiento decía que tenemos que tener el diseño de una base de datos donde podamos registrar los datos personales de un médico, los datos necesarios, y nos dan este requerimiento, ¿no? Matrícula, nombre, apellido, edad, sexo, especialidad, ¿cierto? Recordemos que estamos realizando el análisis para el diseño de una base de datos. Entonces, inicialmente nosotros podemos agarrar y en nuestro diseño agarramos y creamos nuestra tabla médico, que va a tener nombre, apellidos, edad, sexo, especialidad, nacionalidad, ¿cierto? Si hacemos un sistema y lo implementamos así, donde dejemos que la persona o el usuario pueda escribir al libre albedrío especialidad, nacionalidad, sexo, va a funcionar el sistema 100% seguro que va a funcionar. Pero a la larga, conforme vayan introduciendo datos y necesiten analizar información referente al contenido de esa tabla, se van a pillar con un montón de incongruencias, ¿no? Como la que vimos en el ejemplo de ese, cuando hicimos en el C#, ya implementando una tablita en el SQL, ¿cierto? Puede ponerle, por ejemplo, la misma idea de la nacionalidad boliviano, puede escribirlo con B chica, con doble L, con una letra menos, un montón de cosas donde va a ir fallando, ¿cierto? Entonces, al momento de querer sacar un reporte, hacer un análisis más especializado, este diseño no nos va a servir o nos va a quedar con bastantes errores e inconsistencia de datos. Entonces, de ahí es donde viene o nace el concepto de ir normalizando o ir especializando las tablas, ¿cierto? Este diseño en un sistema lo implementan, meten datos, seguro que va a funcionar. Pero, como le digo, conforme vayan a requerir analizar datos o hacer consultas más especializadas, ya este diseño no les va a funcionar. Entonces empezamos a normalizar o a aplicar los conceptos de análisis de base de datos y llegamos en un principio, déjenme moverlo esto por acá, quiero moverlo. Es el mismo enunciado, fíjense, no hemos cambiado absolutamente nada. Matrícula, nombre, apellido, sexo, especialidad, matrícula, nombre, edad, sexo, especialidad, nacionalidad.
Pero aquí ya le aplicamos un concepto inicial de base de datos, que es el tema de la normalización. Y al normalizarlo vimos, ¿no?, de que especialidad y nacionalidad sí son valores que se van a repetir muchísimo conforme se vayan metiendo datos. Entonces necesitamos especializar esas tablas, esos datos en tablas separadas, ¿cierto? Y ahí es donde nace la normalización. Normalizamos especialidad y nacionalidad, ¿ok? Implementamos nuestro sistema, le cobramos $20,000 al cliente. Bien. Ya dijeron, ¿no? Ya me hice mi día con esto. Ya, para su refresco del día. Pues, para mi pan. A su mendocina y su pan francés. ¿Cierto? Implementan este sistema ya aplicando la teoría de concepto y normalización y especialización. Va a funcionar hasta el momento en que llegue, dijimos, un médico que tenga o muchas nacionalidades o muchas especialidades o ambas, ¿cierto? Y pucha, y como no analicé bien mi diseño, vamos a decir. A ver, me siento a diseñarlo nuevamente. Y ahora sí, cierto, un médico puede tener muchas nacionalidades y un médico también puede tener bastantes especialidades. Entonces, se siguen aplicando los conceptos o las mismas reglas de normalización, y esos conceptos son simplemente tener en cuenta las cardinalidades como una forma fácil de verlo, ¿cierto? Si en un lado quedan ambos uno y el otro de uno a muchos, es de una relación, el campo primary key pasa directo, ¿cierto? Pero si en nuestro diseño o en nuestro análisis vemos que en ambos lados queda de muchos a muchos, entonces directo y de cajón se crea una nueva tabla, y en esa nueva tabla pasan los campos primary de ambas, los primary key pasan como foreign key, como llave foránea, ¿cierto? Y así un enunciado tan simple como este, como pueden ver, aplicando reglas de normalización, un diseñito de una tabla inocente que parecía se transformó en 3, 5 tablas. Pero este diseño aquí pareciera de que, pucha, ¿qué vamos a hacer con tantas tablas y tantas cositas? Pero como le digo, cuando empecemos a ver ya la implementación en el SQL Server, van a ver de que sí, esto se aplica por algo, no está ahí para nada, ni para complicarnos la vida, sino más bien es con esto, en algún momento o casi siempre, a nivel de implementación de base de datos, nos facilita un montón la vida y la existencia. ¿Cierto? Obviamente que cuando uno tiene el requerimiento no lo va haciendo así, quizás paso por paso, ¿no? Sino que directamente uno trata de hacerlo ya el diseño final. Aquí, como vimos Kevin, y un diseño de una base de datos empieza así, ¿no? En un papel, borroneando, haciéndolo en borrador, en lápiz y papel, y luego ya uno va teniendo la idea clara y ya lo va pasando a su herramienta de diseño especializada, y de ahí ya lo implementa en su gestor de base de datos, y de ahí hace el código fuente en su lenguaje de programación y empieza a hacer el sistema, ¿cierto? ¿Se entendió acá el tema este de las relaciones de muchos a muchos, que generalmente es donde hay un poco de confusión? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted compró la licencia de Zoom? ¿Perdón? ¿Compró la licencia de Zoom? De Zoom sí la compré. Con razón. Sí, me compré una para... ¿Sí son cuántos? $12, creo. $15. 14, creo. 14. Si me compro un montón de burreras por internet y más cara, después no voy a comprar una licencia de Zoom. Con razón, porque no aparecía esto del límite del tiempo. Claro, si no ya se hubiera cortado, pues, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ahí lo vamos a dejar, y
Bueno. A ver acá. Estoy viendo algún ejemplo. Para que ustedes lo puedan hacer. Este ejercicio les dejo para que lo hagan. Es bien cortito, es así. Le va a salir como este de acá más o menos. ¿Para ahorita o No, para la ahora? próxima Ah, ya. clase, para que lo hagan. Y igual hacemos una ruletita y... ¿Mandamos foto de lo que hicimos? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Mandamos foto de lo que hicimos? ¿O No. Se lo dejo este ejercicio, se lo voy a poner ahí en el Classroom. ajá? Y No, ya. la próxima clase, ahí al azar con la misma ruletita, el que salga nos muestra su diseño que haya hecho. Y sobre ese lo analizamos y vamos corrigiéndolo. ¿Ok? Está bien. ¿Les parece? ¿Se entiende el requerimiento? Requerimiento: se necesita contar con una base de datos en la cual se pueda llevar el registro de todos los pacientes que han sido atendidos por los diferentes médicos y su respectiva especialidad. O sea, sí, entiendo. Y esta es una relación donde entre médico y paciente va a ser de muchos a muchos. Ujú. Porque aquí lo vamos a poner. Paciente y puede ser atendido por uno o varios médicos. Puede atender uno o varios pacientes. Atender. Listo, ahí creo que ahí se visualiza más clarito que va a salir una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Entonces la idea es, se lo dejo este ejercicio, se lo voy a poner ahí en el Classroom y la próxima clase al azar analizamos de alguien que lo haya hecho ahí. ¿Me parece? Sí, está bien. No hay problema. Ok. Lo que quiero es ir despejándole las dudas, por ejemplo, esos detallecitos que le faltaron a Ramiro, eso que lo puedan ir puliendo y para que vaya quedando el diagrama correcto como debe, ¿no? Después, alguien más llegó luego a la clase acá para anotar una lista. André y Ticona. Kevin, ¿está, no? Kevin Ajá, y André. y Marco Andrés. Sí, ya lo había anotado. Después, Jorge Luis no llegó, Jorge Luis no está, ¿no? Jorge Luis, bueno, Alejandro y Agustín están con baja. Así que, bueno, eso sería todo. Y como les digo, este ejercicio se lo coloco. Háganlo, por favor, para que lo analicemos. Y la idea es que háganlo todo, pero en la próxima clase o ahí al azar. Háganlo y lo suben al mismo Classroom, ¿ok? Lo voy a crear como una tareita para que lo suban su diseño ahí, Ya está bien. ¿ok? Y la próxima clase al azar sacamos uno y lo analizamos sobre eso. ¿Me parece? Está bien. Está bien, ingeniero. ¿Ok? Si no hay más. Inge, una pregunta. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una tabla para sexo, ¿puedo hacerlo? Puede. Porque, digamos, si yo quisiera hacer una tabla que diga que se refiera al sexo de la persona, ¿podría crear una tabla? Sí. Esto quedaría así, Porque ¿no? en otros países hay un sexo más, entonces por esa razón le digo. Correcto.
Déjame aquí, vamos a hacer ese Ah, ya. ejemplo. Gracias. Vamos a hacerlo ahí. Masculino, femenino. ¿Cierto? Y Vamos a ir al ejemplo que dice Laura, que está correctísima su apreciación. Quizás aquí en Bolivia, bueno, ya se puede dar, ¿no? La situación. Si nosotros dejamos nuestro sistema con masculino y femenino, va a funcionar, evidentemente que va a funcionar nuestro diseño. Se van a poder registrar, cuando estén registrando, el operador esté registrando, va a poner hombre masculino, femenino. Pero en algún momento de la situación o de requerimiento de la misma situación, de la misma dinámica de las operaciones, como dice Laura, puede ser que se presente una situación donde ya no sea masculino ni femenino, porque ahora, y no es ni siquiera ni un tema de discriminación ni nada, sino que legalmente está establecido, ¿cierto? Reconocer que hay otra sexualidad aparte de masculino y femenino. Podría ser, ¿cómo le ponen ahí? No sé si usted está al tanto, Laura, de que le pongan la descripción. Como dice ingeniero, No sé si usted conoce la descripción o los otros términos que le colocan para referirse al género. hay un sexo que se llama hidra. ¿Con J? Hijra, ¿Qué? ¿Cómo? Sí, hijra. Hijra, ¿y qué es eso? ¿Así? Es el tercer sexo en la India. Es un hombre, pero que se viste, le gusta vestirse de mujer. Ah, Es bien raro, no sé cómo explicarlo, pero Ah, no es ve. un transexual. Sí, ve, pero ahí, por ejemplo, sería válido si nuestro sistemita, nuestro pequeño sisteminga Michiruli, que hicimos nuestro diseño así. Acá, ¿cierto? Ahí ya vemos de que va a haber la necesidad de incorporar una tercera opción y esto puede seguir creciendo 4, 5, 6, a lo largo del tiempo pueden haber mayores términos de sexualidades validadas y aprobadas, ¿cierto? Entonces, acá lo que correspondería, y vamos a aprovechar para que quede también completo el diseño. Podemos ponerlo ahí. Aplicando o viendo de que acá se van a repetir, van a ser repetitivos, ¿cierto? Masculino, femenino. Pero ante el planteamiento, por ejemplo, el nuevo requerimiento que nos dice Laura de que se ha establecido un tercer género, puede haber un cuarto, un quinto, muchos más. Entonces ahí ya realmente vamos a vernos en la necesidad de crear una nueva tabla donde ahí en esa tabla vamos a ir registrando todas las nuevas, todos los nuevos o todos los géneros que puedan haber, ¿cierto? Inicialmente podría estar esos dos, masculino y femenino, pero nuestro sistema va a soportar de que con el tiempo pueda seguir incorporando muchos más géneros y sea totalmente versátil y no necesite volver a hacer una reingeniería, volver a compilar o volver a diseñar, ¿cierto? Entonces esto quedaría así. Al crearlo o al normalizarlo en la tabla sexo va a tener su ID y su descripción, ¿cierto? Descripción. Uy, ¿qué es eso? Ahí está. Y obviamente marcamos nuestra llave principal, creamos la relación, indicamos que hay una relación entre médico y sexo, y este campo de acá ya no sería así textualmente sexo, ¿no? Sino al haber o para saber cómo queda nuestra cardinalidad. Un médico va a tener una descripción de sexo y una descripción de sexo le puede pertenecer
a muchas personas, ¿cierto? Uy, perdón. Esto es así, ¿no? Un médico o una persona tendría una descripción de sexo y un sexo le puede pertenecer a muchas personas. Estamos en una relación directa de uno a muchos. Entonces, el ID primary key de la tabla de la cual hemos normalizado pasa como llave foránea a la otra de mayor, ¿dónde está? Esa es, ¿no? A la otra de mayor preponderancia. Y este quedaría ya un diseño totalmente completo, tomando en cuenta de que pueden haber bastantes géneros, bastante sexo para definir a una persona, ¿cierto? Así quedaría, Laura. Ah, ya, gracias, ingeniero. Sí, se puede. Igual es válido crear esta tabla, si es que va a tener masculino y femenino, puede quedar ahí, no hay ningún inconveniente. Ok. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok. Esta diapositiva igual se las voy a subir ahí al Classroom ahora y esta sería la tareita. Ahí se lo voy a poner en el Classroom bien descriptivo. Es un diagramita igual bien sencillo que le va a salir. Así hecho al lápiz, así tal como lo hizo Ramiro acá. Hecho así a pulso. La idea es que lo podamos analizar la próxima clase ahí aquí la clase, en el aula. Ok. Sí, está bien. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay más consultas. Vayan a recoger sus 500 bolivianos. Ah, ¿verdad? ¿No? Ya va a llegar el bono para universitarios. Sí, dice que sí. Sí, va a ver. Sí. Bueno, después tiene que haber bono para profesores. Listo. Ahí vamos a quedar entonces. Se la subo ahorita la tareita. Sí, está bien. Ok. Que estén bien. Entonces nos vemos el Hasta luego, jueves. ingenieros. Se cuidan Ya, todos. igualmente. Se cuidan todos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, Nielo. Chao, chao.